¿Qué son los transistores? Los transistores son esos componentes que hacen funcionar la mayoría de dispositivos electrónicos. Marcó un antes y un después en el desarrollo de la tecnología en la humanidad, miniaturizando todos los dispositivos electrónicos y volviéndolos más eficientes. Es posible que tu celular, tu televisor, tu computador por el cual estás viendo este video tenga uno o más de uno. Así que quédate hasta el final para descubrir cuáles son y cómo funcionan. Volvamos a la pregunta del principio. ¿Qué es un transistor? Es un tipo de dispositivo de uso común en numerosos aparatos, como relojes, celulares, radios, televisores y sobre todo como componente en los circuitos integrados. Para entender cómo funciona un transistor internamente, tengo que hablarles sobre conceptos químicos y físicos de dos materiales que están juntos en el transistor. Lo voy a tocar de forma breve, ya que ya hablamos sobre este tema en anteriores videos. Por mientras voy a hacer una explicación breve del material de tipo P. Un material de tipo P es un semiconductor que tiene una predominancia de huecos o vacantes de electrones. Estos huecos se comportan como cargas positivas móviles en el material de tipo N. Por otro lado, un material de tipo N es un semiconductor que tiene predominancia de electrones libres como portadores de carga. Estos materiales en conjunto crean los componentes electrónicos más conocidos. Por ejemplo, tenemos al diodo, el cual está conformado por estos dos materiales. Y si vemos al transistor, en principio es similar a dos diodos. El transistor está compuesto por tres zonas de dopado, como se ve en la figura. La zona superior es el colector, la zona central es la base y la zona inferior es el emisor. En este ejemplo concreto, el transistor es un dispositivo NPN. Para que se entienda bien el ejemplo, piensa en el transistor como dos diodos unidos, una entre el emisor y la base, y la otra entre la base y el colector. El emisor y la base forman uno de los diodos, mientras que el colector y la base forman el otro. Estos diodos son denominados diodos de emisor, el de la izquierda en este caso, y diodos de colector, el de la derecha en este caso. Aplicaciones. El transistor, como dijimos, es un componente eléctrico semiconductor que puede ser utilizado para el control adecuado del flujo de corriente eléctrica. En este caso, una pequeña cantidad de corriente en el conductor base puede controlar una mayor cantidad de corriente entre el colector y el emisor. Es por ello que los transistores son muy utilizados en la actualidad para amplificar una señal algo débil, como por ejemplo un oscilador o funcionar como un interruptor electrónico, etc. ¿Cómo funcionan? En principio, si tomamos como ejemplo una canilla, simulemos que la canilla es la base del transistor, la entrada de agua es el colector y el emisor es la salida del agua. En este caso, podemos representar el estado activo como si abriéramos esa canilla, pero no completamente, dejando pasar una cierta cantidad de agua. En el caso de corte, representa el corte total del agua, es decir, no pasa agua por la canilla. El estado de saturación representa el paso total de la corriente eléctrica que entra del colector. En principio, esos son los estados en el cual puede estar un transistor, y mediante esos estados podemos crear varios dispositivos y circuitos electrónicos. Los distintos tipos de transistores que existen son transistor de unión bipolar o BJT. Estos son los transistores los cuales estuvimos hablando en el video. Una definición breve sería: estos transistores tienen dos tipos principales, NPN y PNP. Están compuestos por tres regiones de semiconductor, una región de tipo P entre dos regiones de tipo N, es decir, el transistor NPN, o una región de tipo N entre dos regiones de tipo P, es decir, el transistor PNP. Se utilizan en una variedad de aplicaciones como amplificación de señales, conmutación y regulación de voltaje. Transistor de efecto de campo. Los transistores de efecto de campo
son transistores que funcionan controlando el flujo de corriente a través de un canal semiconductor mediante la aplicación de un campo eléctrico. Hay dos tipos principales de FETs: transistor de efecto de campo de unión. Controla el flujo de corriente a través de un canal semiconductor utilizando un campo eléctrico inducido por una unión PN. Transistor de efecto de campo de óxido de metal semiconductor, o más conocidos como MOSFET. Utiliza un campo eléctrico inducido por una tensión aplicada a la puerta aislada por un óxido de metal para controlar el flujo de corriente a través de un canal semiconductor. Los FETs son ampliamente utilizados en aplicaciones de amplificación de señales de radiofrecuencia, en circuitos integrados y en circuitos de conmutación de potencia. Transistor de unión bipolar de puerta aislada. Estos transistores son dispositivos híbridos que combinan las características de los transistores bipolares y los FET. Tienen una estructura similar a los transistores bipolares, pero controlan la corriente a través de un canal semiconductor utilizando un campo eléctrico generado por una puerta de control, como en los FETs. Los IGBT, por sus siglas, son ampliamente utilizados en aplicaciones de conmutación de alta potencia, como inversores de potencia, controladores de motores y fuentes de alimentación conmutada. No se imaginan la variedad de componentes electrónicos existentes. Acá te dejo un video para que puedas ver cuáles son todos esos componentes electrónicos y cómo funcionan.